El pueblo estaba reunido, gritando que era inaudito que un simple duque se haya atrevido a desafiar al emperador. Serían por siempre la vergüenza de las 4 familias del imperio Roldan. Incluso su hija tenía el descaro de llevar ropa cara en un momento como ese. Mientras tanto, esa mujer levantó su cara y con una risa se preguntaba por qué la odiaban tanto. Pero las personas la despreciaban. Para ellos era una mujer maldita. Durante ese tiempo, ella no pudo evitar mirar el cielo. No había hecho nada malo, sin embargo, está condenada a morir de esa manera. El duque Casis de Valsis era un demonio sin sangre ni lágrimas que hacía temblar de miedo a la gente. También es su padre, pero aunque nació como su hija, nunca tuvieron una conversación adecuada. Si lo hubiera ayudado en alguna de sus malas acciones, no sería injusto que la condenen a muerte. Sin embargo, la única razón por la que está ahí es porque es su hija, Vilicia Valois. Ella es solo la hija que nació con los padres equivocados, y el hombre que estaba frente a ella era la persona que se convirtió en emperador de una tierra extranjera. Él se llamaba Per de Roat, diciéndole que había llegado a su final. ¿Acaso ninguno de los miembros de la familia Valois tenían sentimientos? Él quería ver una expresión de arrepentimiento antes de su muerte, pero Vilicia lo miró a los ojos desafiante. El emperador le susurró algo. Ella había descubierto que ella no tenía nada que ver con su padre, y si ella se arrodilla ante él cambiaría su sentencia, aunque seguiría siendo una sentencia a muerte. El veneno sería menos doloroso ahora, pero Vilicia, colocando su mano en su pecho, pedían que la mataran. El emperador Per se retractó de sus palabras. Al parecer se había equivocado con ella. Pensó que ella daría el ejemplo y actuaría como una noble, pero ella era solo una mujer loca, sin sentido de la razón. Pero Vilicia estaba llena de determinación, pues ante la muerte el estatus no significaba nada. No podía creer que un simple plebeyo se atreva a ladrarle al linaje Valois. ¿Quién lo hubiera imaginado? Era tan irónico. El emperador levantó su espada. Por lo visto, ella no temía por su vida. Él lo haría rápido. Vilicia se inclinó y estaba preparada para su final, y cerró los ojos. Pensó que eso sería lo último que vería, hasta que despertó de nuevo en el mundo de los espíritus. Después de morir, despertó otra vez en el reino de las almas, el lugar donde se reúnen las almas de todos los personajes. Y cuando volvió al mundo de los espíritus, se dio cuenta que no era más que un personaje de una novela ya escrita. Todos los personajes de ese mundo son personajes de una historia creada por un dios, divididos en personajes principales y extras. Los personajes principales podían moldear la historia a su antojo, y los extras eran diferentes. No podían decir lo que querían, y les era imposible siquiera intentar escapar del marco de la historia, por lo que tienen que vivir una vida en la que solo pueden cumplir el papel que se le ha asignado. Los que viven esa vida una y otra vez se les llama extraprofesionales, y ella es una de esas almas llamada extraprofesional, la hija del villano número 99, Vilicia Valois. A pesar de vivir innumerables vidas, su papel es siempre ser la hija del villano. Por eso, cada vez que hacía una buena acción, nada salía como quería, decía cosas que no quería decir, terminaba haciendo cosas que no deseaba, y eso la atormentaba. Sin saber la razón, vivió esas vidas sin poder actuar según su voluntad. Solo cuando vuelve al mundo de los espíritus como ahora, es que vuelven sus recuerdos. Por supuesto, esta última vida fue la más difícil. Su padre estaba obsesionado con su madre, nunca tuvo la oportunidad de hablar con él, y le tocó el crecer como si fuera una paria. Se rumoreaba que era una princesa abandonada. Si su padre hubiera estado obsesionado con ella, su familia no habría sido ejecutada. Los únicos que pueden cambiar la historia
son los personajes principales y no una simple extra como ella, aunque a veces las historias pueden ser reescritas con la regresión, pero esta gracia solo se le concede a los personajes principales, pero siendo un extra ni siquiera puede soñarlo. Pero aún así, cuando le enviaron a su siguiente vida, fue diferente porque es su vida número 100. Y en esa vida, ella rogaba no sentirse sola otra vez. Así volvió a abrir los ojos, pero notó que esta vez no era un bebé. Tenía el pelo negro, como la última vez, pero ¿cómo como la última vez? Y una sirvienta, muy arrogante, le estaba gritando. Su cara le resultaba familiar. Era Alice. Esa criada le golpeó el rostro por decir su nombre tan descuidadamente. Alice era la jefe de las criadas. Bilicia se preguntaba qué hacía allí la persona que le hizo la vida imposible en su última vida. Ella la hacía tropezar, le jalaba el pelo. Porque ella existía en su vida actual, eso no tenía sentido. De ninguna manera, también ese lugar se le hacía conocido a ella. El cabello negro andrajoso, ropa sucia y desgastada. No podía ser, ha regresado a su vida pasada. La pequeña preguntó quién era ella y la sirvienta malhumorada le dijo que ella era Bilicia. ¿Acaso había olvidado su nombre? La niña no podía creerlo. Realmente ha regresado. Su infancia comenzó con su madre Vivian, quien, temerosa de la obsesión de su marido casi por ella, huyó del castillo Valois cuando descubrió que estaba embarazada, y en medio de su escape le pidió ayuda al vizconde Greg. Allí le dio a luz y ambas fueron tratadas peor que plebeyos. Ella volvió a los días en los que vivía en la residencia del vizconde Greg, pero eso era algo que solo podían hacer los personajes principales. Sin embargo, esto definitivamente hacía parte de la historia original. Además, no olvidado que es un extra, y en medio de ese alboroto apareció el vizconde Greg, regañándola como no agradecía que le estaban dando un lugar para dormir. La pequeña Bilicia aún así pensaba que tan pronto como despertó se encontró con ese bastardo. Se suponía que debía comenzar siendo un bebé. Entonces se preguntaba si esto era realmente una regresión. Eso significaba que tenía un papel principal. Era una gran oportunidad de ser capaz de elegir su propio destino, recibir la gracia de Dios. Ella intentaba despertar del sueño, pero no lo era. Era la realidad. Todo el mundo estaba observando la conducta extraña de Bilicia. El vizconde con la sirvienta, maliciosamente, decían que como no escuchaba debían disciplinarla. La sirvienta pedía confinarle una habitación y de esa manera sería una niña buena. Pero la pequeña Bilicia sabía que en esa habitación no podía comer ni beber nada. ¿Por qué tenía que pasar eso nuevamente? Si todo continúa como en la historia original, se quedaría allí hasta que su padre venga por su madre. A pesar de que sabe que su padre también está destinado a morir, ella lo necesita ahora mismo. Así que la pequeña Bilicia se armó de valor y le preguntó a ese vizconde si es que no tenía idea de quién era ella, por qué la trataba de esa manera. Ella se levantó y se sacudió el polvo. Ella lo miró a los ojos. En ellos ardía la llama del deseo de justicia. Ese vizconde sabía bien quién era su padre. ¿Cómo se atrevía a tratarla como una esclava? Por más que en el futuro será destruida, actualmente pertenece a una de las 4 familias más prestigiosas del imperio. Ella es la hija del duque Valois. Al parecer las sirvientas no tenían idea, pero el vizconde seguía burlándose. Al parecer ella no conocía el miedo. Como una niñita como ella de verdad creía que era Valois, empujándola al suelo. Apenas la tocó y se cayó. Era demasiado gracioso. Si quería que le trataran como una noble,
él lo haría, pero sin embargo, ella debía saber que los nobles que huyen de sus familias son considerados inferiores a los plebeyos. ¿Acaso de verdad creía que el duque Valois, que no sabe lo que es la humanidad, vendría a buscarla? Eso nunca iba a suceder, pero Valicia lo miraba con rencor. Él estaba equivocado, su padre vendría pronto y él moriría, pero el vizconde Grec ordenó que no la alimenten y que la dejaran morir de hambre. Él no sería más misericordioso con esa asquerosa niña y la volvió a golpear en el suelo. Ella no era ni un noble, ni mucho menos una plebeya, así que la enviarían a la habitación de su madre. La pequeña Valicia, al escuchar eso, sintió temor. Nunca fue enviada a una habitación junto a su madre para ser disciplinada, excepto esa vez, cuando fue el momento en que su madre falleció. Así los sirvientes la arrojaron a una habitación mientras susurraban y decían que la temible familia Valois está podrida hasta la médula, mientras el duque arrasa con el imperio. Su esposa y su hija están solas bajo confinamiento. Entre tanto, la pequeña Valicia corrió hacia el cuerpo de su madre. Estaba temblando, no podía dejar de llorar. Lloraba sin cesar. Creyó que al haber regresado había recibido la gracia de Dios, preguntándose por qué tenía que pasar por lo mismo otra vez, hasta que notó que había otra presencia, un niño de cabello rubio. ¿Acaso era Per, el protagonista masculino que la mató? Él tenía aproximadamente la misma edad que ella. Ella estaba asustada. No habría manera que sea la misma persona. Era imposible que Per estuviera allí, así que con desconfianza le preguntó su nombre, pero el niño dijo que se llamaba Siam. Pero Valicia preguntó por el color de sus ojos. Tuvo que acercarse para comprobarlo, pero a lo contrario de lo que se imaginaba, tenía los ojos negros. Ella se disculpó, pues el emperador Per tenía los ojos dorados. Él no era esa persona. Valicia se disculpó, pero ella notó algo extraño. En el pasado, cuando intentaba ser amable, terminó diciendo lo contrario, cuestionándose si es posible que sea gracias a la regresión. Ambos niños se sentaron en la esquina. Ambos estaban atrapados, pero Valicia notó que algo le pasaba al niño. El pequeño Sian levantó su rostro sin decir nada, hasta que se escuchó un gruñido. Era su estómago. Al parecer tenía hambre. Valicia estaba decidida a hacer algo bueno y le ofreció un pan, pero el niño no decía nada. Valicia estaba ansiosa. Estaba intentando ser una buena persona por primera vez, pero estaba siendo ignorada. Ella siguió insistiendo. Así que Valicia, cansada ya de la situación, le tomó el brazo y puso el pan en su boca. Ahora ella no podía comerlo así, y el pan era suyo. Aunque ella se sintió bien viéndolo comer, estaba muy feliz de que por fin pudo hacer una buena acción. Y a la mañana siguiente, ella se presentó ante el niño. Él podía llamarla Vali, como lo hacía su madre. La pequeña niña, tomando el cuerpo de su madre, le contaba que ella dormiría para siempre. Valicia no quería escuchar palabras de consuelo, porque estaba decidida a dejar atrás esa asquerosa vida y comenzar de nuevo. Creía que esta vez podría vivir una vida de una manera diferente. Y así pasó el tiempo, y ella se durmió junto a su madre. Cuando despertó, el niño ya no estaba, y sin tener tiempo para pensar más, hubo una gran explosión frente a ella. Ella cayó adolorida cuando escuchó una voz que llamaba a Vivian. Era el nombre de su madre. Esa persona era
Cassis Valois, la cabeza del ducado de Valois, acercándose al cuerpo de su madre, abrazándola con fuerza y llorando desconsoladamente, preguntando quién lo hizo, quién la había matado. Tenía tanta ira, y mientras tanto la pequeña Valicia, aún en el suelo, veía la figura de su padre mirándola. Tenía tanta ira. Valicia tenía frente a ella a su temible padre número 99. Fue así como nació el villano principal. Su aura era aterradora. Valicia sentía una presión que no la dejaba respirar. Ella estaba temblando, y mientras lo miraba sabía que si incluso él descargaba su enojo contra ella, su madre no volvería. Y el comandante de la Orden de los Caballeros, llamado Emon, interrumpió la situación mirando a la niña. Valicia estaba resignada. Una vez más, su padre no la había reconocido. Al parecer fue Emon quien la reconoció primero. La pequeña Valicia, con lágrimas en los ojos, se levantó y le gritó a su padre Cassis, reclamándole por qué nunca vino a ver a su madre antes, por qué lo hacía ahora. Si él la estuvo buscando incansablemente, no debió haber llegado tarde. El caballero Emon le hizo darse cuenta a su padre que ella era su hija. ¿Acaso no se sentía familiarizado con el color de sus ojos y cabello? Y ante esa afirmación, Cassis, cargando aún el cuerpo de su esposa, ordenó que llevaran a la niña y debían hacerle un análisis de sangre. Y después de unos minutos, caminando por un pasillo secreto, llegaron a una lejana habitación. Ahí estaba el vizconde Greg rogando por su vida. Era todo malentendido. Él no sabía que esa persona era una noble, ni mucho menos la esposa de su excelencia, pero Valicia sabía que era una ridícula mentira. Incluso recibió el broche de leopardo negro, símbolo de Valois, y lo tenía puesto en ese momento. Su Alteza no creyó sus palabras y lo tomó del cuello. A pesar de que él estuvo buscando a su esposa, ¿cómo era posible que nunca escuchó eso ni verificó el broche? Y una voz resonó en la habitación. Era Valicia furiosa, gritando que lo ocultó a propósito. Siempre tuvo malos sentimientos hacia la familia Valois. Dejó a su madre enferma, trató de esclavizarla. Además encerró a su madre y a ella en una celda aislada. Pero el vizconde Greg quiso quitarle el peso a sus palabras. Era solo una niña de 5 años. ¿Qué podía saber ella? Pero su padre notó su ropa y su estado, diciendo a la pequeña Valicia que si pertenece a Valois, ella debe decidir el castigo del vizconde Greg. Ese hombre estaba de acuerdo. Él estaba confiado que sería una oportunidad, pues solo era una niña. Pero él estaba equivocado. Valicia iba a hacerle pagar a ese hombre, así que debían comenzar por los dedos. El vizconde, al escuchar eso, se le borró la sonrisa, aferrándose a la niña. Pedía piedad, pero era demasiado tarde, ordenando que debían comenzar cortando sus dedos, iniciando por el meñique, que avanzarían hasta el centro de su cuerpo. Ella quería que muriera lentamente. Tanto el caballero y su padre estaban atónitos. Realmente, si era su hija, aunque su padre quería comprobarlo formalmente, se daba cuenta que esa niña se parecía mucho a él. Después de un rato, los caballeros caminaban por todas partes. Un caballero informó que encontraron a un niño en uno de los almacenes del vizconde Greg. Todo indicaba que fue usado como esclavo. Alguien estaba cargando al pequeño Siam. Valicia estaba preocupada por él, pidiendo que no lo mataran, pero su padre sonriente dijo que no le haría nada malo. Ellos lo llevarían al castillo del ducado y recibiría tratamiento. Y después de un cierto tiempo estaban en un carruaje. El duque Cassis Valois le preguntó a la niña cuál era su nombre.
Ella se lo dijo y que podían llamarla Vali, como lo hacía su madre. Entonces Su Alteza, mirándola, empezó a pensar. Entonces se suponía que el regalo que su esposa le dijo que le daría era ella. Y esto ha sido todo por este video. Si te gustó, comenta cómo te está pareciendo esta historia. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Y muchas gracias a los miembros del canal que nos patrocinan y los invito a pertenecer a ella a través del botón unirse. Hasta luego.